Le decimos variaciones injustificadas porque tú no esperas que dos poblaciones similares en edad, en distribución socioeconómica, contiguas geográficamente, tengan necesidades distintas de atención sanitaria. Lo que tratamos de averiguar es si son iguales esas poblaciones, ¿por qué reciben cuidados de forma diferente? Y así es como definimos la variación injustificada. Bueno, los datos sanitarios son datos sensibles, por tanto, son datos con los que tenemos que tener mucho cuidado. No debería haber filtraciones, no deberíamos usarlos de una manera inadecuada para intereses, por ejemplo, económicos. Por eso, toda investigación que hacemos con este tipo de datos cubre todas las necesidades relacionadas con la protección de la privacidad y la seguridad de las personas a través de sus datos. Cada proyecto que hacemos tiene que pasar necesariamente por un comité ético de investigación, tiene que tener una garantía legal y, en todo caso, como cualquier investigación médica, tiene que considerar algunos principios bioéticos fundamentales. Nos ofrecen muchas vías de mejora del Sistema Nacional de Salud. Cuando estamos observando diferencias injustificadas, tenemos ahí muchas vías de mejora. Mejorar la calidad, reducir los riesgos asociados con la práctica de la cirugía o el consumo de los fármacos, que sea más equitativo el acceso de aquellos pacientes que deberían estar recibiendo algún tipo de tratamiento y no lo están recibiendo por algún tipo de barrera. Es decir, cuando nosotros detectamos estas diferencias injustificadas, lo que nosotros podemos es argumentar sobre mejoras en el sistema para reducir problemas reducir desigualdades, mejorar la efectividad del sistema sanitario, mejorar la calidad y reducir costes innecesarios.